Muy buenos días. Hoy, en el día 228, leeremos los capítulos 41, 42 y 43 del libro de 41, 42, 43 y 44 del libro de Jeremías. Comencemos. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo, mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo y cebada y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, y todo el mal que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Joanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Joanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Joanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Joanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Joanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jeruticam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ahora leeremos el capítulo 42.
Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Porque para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Joanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová no es vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostro para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre vosotros. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuanto entraréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseáis entrar para morar allí.
Ahora leeremos el capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tabnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tabnes, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes que están en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Ahora leeremos el capítulo 44. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tabnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están en el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagas esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: porque hacéis tan grande mal contra vosotros mismos,
para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho que en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de nuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá, y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes en el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos las ejecutasteis, diciendo:
cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramar libaciones, confirmáis a la verdad vuestros votos y poned vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, he aquí yo les entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entrego a Sedequías, rey de Judá, con mano de Nabucodonosor, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 41, el Señor nos enseña allí cómo una persona nos da el ejemplo de una persona poco confiable y lo vemos a la luz de Ismael. Ismael fue un hombre que de esas personas que come contigo, pero tiene la intención de traicionarte. Y eso lo vemos en el versículo 1 al 2, que dice así: aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él a Gedalías, hijo de Ahicán, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Nótese que Ismael comió con él, no le dijo las intenciones, pero tenía en su corazón esa comida, usarla como un pretexto para ganarse su confianza y traicionarlo. También él lo que hace es mentirse para salir con la suya, y lo hace en el versículo 6 al 7, cuando estos 80 hombres llegan con el deseo de ofrecer sacrificio, y él les miente y los quiere, casi que los degolla a todos. Solo unos cuantos les perdona la vida porque le prometen mostrarle que tienen unos tesoros. Cuando otros hombres se enteran de lo que Ismael había hecho, ellos vienen a atacarlos para poder rescatar a este pueblo, y lo que hace Ismael es que huye con cobardía y se pasa al pueblo de Amón, y eso lo vemos en el versículo 15. Todo esto nos enseña que nosotros en el único que podemos confiar es en Dios. No debemos confiar en el brazo de carne. En el capítulo 42, el Señor nos enseña a que aprendamos a pedir dirección a Él y a andar en su dirección, ya que este pueblo le pidió dirección a Dios, pero andaron al contrario de esa dirección. Ellos buscan a Jeremías y le dicen a Jeremías que ore a Dios por ellos, que consulte a Dios por sus vidas, que le diga a Dios que los guíe. Y cuando Jeremías les dice que no vayan, ellos incluso hacen un pacto. Ellos le dicen a Jeremías: busque al Señor, consulte al Señor por nosotros y nosotros haremos todo lo que Dios diga. Hacen un pacto de labios, pero no lo hacen de corazón. Jeremías les dice que ellos por ningún motivo deben regresar a Egipto. Les hace una advertencia en el versículo 17 y les dice: no vuelvan a Egipto.
Hoy Dios a nosotros nos hace la misma advertencia. Hoy Dios a nosotros nos dice, no se vuelvan para el mundo. Recuerden que Egipto es tipo del mundo. Y muchas veces nosotros buscamos consejo en un pastor, en un líder, y a veces le decimos a ese pastor, a ese líder, que nosotros vamos a hacer lo que nos dice, lo que nos diga la palabra, lo que nos diga él a través de la palabra, pero a veces somos como este pueblo, que Dios nos advierte y terminamos haciendo lo contrario. Eso lo vemos en el capítulo 43, donde si quisiéramos resumir este capítulo, lo resumiríamos con esta frase: no busques que Dios firme tu plan. Hay personas que hacen planes y quieren que Dios los firme, quieren que Dios los apruebe, quieren que Dios haga las cosas a su manera, cuando lo que Dios quiere es que nosotros busquemos la dirección de Él de una manera sincera y no de una manera hipócrita, como lo hizo este pueblo, que le dijeron a Jeremías que orara y consultara por ellos a Dios, pero terminaron haciendo lo contrario. Buscar la dirección de Dios de una manera hipócrita no funciona, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Un corazón que no quiere obedecer a la voz de Dios es lo que vemos allí. ¿Y por qué lo hace? Porque las circunstancias le mostraban un camino diferente. Es decir, la situación que estaba viviendo el pueblo era una situación difícil, porque Nabucodonosor se llevó a todos los ricos y se llevó a todos los hombres valientes, a los apuestos. ¿Y sabe quién dejó en la tierra? Solo los pobres, las mujeres y los niños. Estaban en una situación tan difícil que ellos veían que no había salida, estaban pasando por hambre, por necesidades, y de pronto la única salida que vieron era huir a Egipto. Pero Dios le dice, no lo hagan. Y sin embargo, ellos miran las circunstancias y ven eso como la única opción. Quizás a veces Dios nos ha pasado lo mismo. Nosotros a veces dudamos de que Dios nos ayude porque vemos esas las circunstancias y no vemos a Dios. En el capítulo 44 podemos observar las palabras de un corazón endurecido que no quiere escuchar la voz de Dios. Y aquí vemos cómo en el versículo 9 al 10 el Señor nos enseña que cuando nosotros olvidamos el pasado, como dice por ahí un dicho, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando nosotros olvidamos nuestras maldades, olvidamos lo que fuimos antes y no vamos a Dios, terminamos cometiendo el mismo error. Aquí dicen los versículos 9 al 10 que ellos olvidaron que sus padres habían cometido esas mismas maldades y se alejaron del Señor. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, alejarnos de Dios nos lleva a la idolatría, que fue lo que hizo este pueblo. Se fue a Egipto y allí de nuevo cayó en idolatría. ¿Y sabes por qué nos lleva a la idolatría? Porque la idolatría es todo aquello que le quita el lugar que le pertenece a Dios. Si tú le das la espalda a Dios, si tú no obedeces a Dios, es porque hay algo que amas en primer lugar por encima de Dios. En otras palabras, hay idolatría en el corazón. Y cuando esa idolatría persiste en el corazón, es donde sucede lo que digo en este título, que llegan esas palabras de un corazón endurecido que no quiere escuchar la voz de Dios. Vamos a ver esas palabras. Salen palabras y acciones de un corazón endurecido. Yo quiero hablar de dos. La primera es que nos volvemos sordos por decisión. ¿Qué dijo este pueblo en el versículo 16 de este capítulo 44? Le dijeron a Jeremías, no nos hables de Dios que no oiremos. No nos hables de Dios que no escucharemos. Nuestros oídos no quieren oír. Hoy pasa lo mismo. Muchas personas uno les habla de Dios y le dicen, mira, no me hables de eso. Y otra cosa que dijeron otra cosa que podemos ver es que esta sordera trae entenebrecimiento, porque en el versículo 18 ellos llegaron a decir que a ellos les iba bien cuando ellos buscaban a la reina del cielo, a la reina, pues o sea, una diosa, creo que era la reina del sol. Lo voy a leer en el capítulo 44, versículo 18.
Voy a compartírselos para que miren cómo habla un corazón endurecido. Voy a repetir el 16, donde ellos le dicen hacia Jeremías: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Entonces miren un corazón endurecido, lo que habla, no quiere escuchar la voz de Dios. Y en el versículo 18, mire cómo se muestra un corazón endurecido. Dice: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Es decir, dejaron entenebrecer tanto su corazón que ya no le atribuían a Dios las bendiciones, sino a sus propios dioses. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas que no le atribuyen las bendiciones a Dios, sino a sus capacidades, a su competencia. Y dicen, yo mismo he conseguido esto, con mi propio esfuerzo he llegado hasta donde estoy, cuando no saben que es Dios quien les ha ayudado y es por la mano de Dios que han sido bendecidos y están donde están. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Quieres regresar tu corazón a Dios y reconocer que realmente nosotros le necesitamos, o permitirás que tu corazón se hunda cada vez más en la maldad? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.